Hola, a todos nos preocupa cómo será nuestra salud a medida que cumplimos años. Es natural. Queremos seguir siendo independientes. Esa autonomía peligra especialmente si nos ingresan en un hospital. Hoy vamos a hablar de cómo evitar buena parte de esas visitas al hospital. Empecemos por el botiquín. Es un hecho que uno de los mayores riesgos y también uno de los más evitables se esconde en el cajón de las medicinas. De hecho, se estima que más de 1 de cada 10 ingresos hospitalarios imprevistos se debe a problemas con los medicamentos. Cuando tomas 5 o más fármacos al día, lo que llamamos polimedicación, aunque todos sean necesarios, el riesgo de que interactúen entre ellos o de que aparezca un efecto adverso se multiplica. A veces, sin darnos cuenta, los profesionales y los pacientes caemos en algo que llamamos cascada de prescripción. Es muy sencillo. Te recetan una pastilla nueva para tratar un efecto secundario de otra que ya tomabas, creando una especie de bola de nieve. Fármacos tan comunes como los anticoagulantes, los diuréticos, los antiinflamatorios e incluso algunos para el corazón, como los betabloqueantes, si no se supervisan bien, pueden causar problemas serios. La buena noticia es que más de la mitad de estos daños se pueden prevenir. La clave está en la comunicación. En cada consulta, habla con tu médico o tu farmacéutico. Lleva siempre una lista actualizada de todo lo que tomas, incluyendo vitaminas o pastillas que compras sin receta. Pregunta, ¿para qué sirve cada una? ¿Sigo necesitándolas todas? A veces, retirar un medicamento que ya es prescindible, lo que llamamos de prescripción, es la mejor decisión para tu salud. Organizar bien tu medicación es fundamental, pero nuestra seguridad no termina en el pastillero. Ahora vamos a hablar de un peligro que a menudo vive con nosotros en casa, tan silencioso que solo lo notamos cuando nos hace tropezar. Hablo de las caídas. Una caída puede parecer algo sin importancia, pero es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario y a menudo acaba en una fractura, como la de cadera, que puede ser un punto de inflexión, marcando un antes y un después en tu independencia. Además, esto conecta con lo que acabamos de hablar. Ciertos medicamentos, como las pastillas para dormir o para la ansiedad, pueden provocar mareos o somnolencia, aumentando el riesgo de tropezar. Piensa que si a este mareo le sumamos una vista o un oído que ya no son lo que eran, el riesgo de una caída se multiplica. Es la tormenta perfecta que debemos evitar. La prevención allí es fundamental y se apoya en 3 pilares. Primero, revisa tu entorno. Es hora de declararle la guerra a esas alfombras traicioneras. Asegúrate de tener buena luz en toda la casa, elimina cables sueltos del suelo y valora instalar puntos de apoyo en el baño bien anclados a las paredes. Segundo, cuida tu cuerpo. Mantenerte activo con ejercicios que mejoren tu equilibrio y la fuerza de tus piernas es tu mejor seguro. Y tercero, no descuides tus sentidos. Una revisión periódica de la vista y del oído es vital porque son tu sistema de navegación natural para moverte con seguridad. Otra de las grandes causas de hospitalización es lo que llamamos una descompensación de una enfermedad crónica. Es decir, cuando una condición que tenías controlada, como la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, una enfermedad respiratoria como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o la diabetes, de repente empeora. La clave para evitarlo no es un secreto médico, sino un buen manejo diario. Esto se traduce en 3 acciones muy concretas. La primera, seguir tu tratamiento al pie de la letra, lo que nos lleva de nuevo a la importancia de revisar periódicamente ese botiquín para asegurar que cada pastilla sigue siendo necesaria y segura para ti. La segunda es convertirte en el mayor experto de tu propia salud. Aprende a reconocer las señales de alerta de tu cuerpo. Por ejemplo, si tienes insuficiencia cardíaca, una hinchazón repentina en los tobillos es una señal para consultar. Si tienes EPOC, un aumento de la dificultad para respirar también lo es. Y la tercera es el estilo de vida.
Una dieta adecuada y una actividad física adaptada a tus posibilidades hacen maravillas. Saber manejar estas enfermedades es clave, pero nuestro cuerpo también necesita un buen sistema de defensa contra ataques externos que pueden desequilibrarlo todo. Me refiero a las infecciones. Y no lo digo yo, los estudios lo confirman. Las dos causas más frecuentes de visita a urgencias en personas mayores son precisamente las infecciones respiratorias, como la neumonía, y las de orina. Con la edad es normal que nuestras defensas no sean tan rápidas como antes, por lo que la prevención se convierte en nuestro mejor escudo. Y las medidas son increíblemente sencillas. La primera y más importante, una buena higiene de manos. Parece simple, pero corta la transmisión de muchísimos gérmenes. Segundo, mantenerse bien hidratado. Beber suficiente agua a lo largo del día es crucial, especialmente para ayudar a prevenir las infecciones de orina. Y tercero, las vacunas. La de la gripe cada año y la del neumococo son herramientas muy eficaces para protegerte. Y por supuesto, nunca ignores los síntomas. Una fiebre, una tos que no se va o incluso una confusión que aparece de repente que nunca debe atribuirse sin más a cosas de la edad son motivos para consultar a tu médico a tiempo. Como se suele decir, no se trata solo de añadir años a la vida, sino de añadir vida a los años. La herramienta más potente para lograrlo no está en ninguna farmacia. Está en el conocimiento y en las decisiones que tomas cada día. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias.